Buenas noches a todos los que aman el terror y lo macabro. Bienvenidos a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Esta noche les tengo una historia que estoy seguro no podrán dejar de escuchar. Se trata de un guardia de seguridad universitario que hace un terrible descubrimiento bajo la tierra, en lo más profundo del sótano. Mientras revisaba cada rincón del viejo edificio, encontró pasillos y escaleras que no deberían de estar ahí. Lugares oscuros y tenebrosos que escondían secretos terribles. Algo salvaje y letal despertó en las sombras y comenzó a asesinar brutalmente. Pero lo peor estaba por venir para nuestro protagonista. Al abrir una enorme y misteriosa puerta metálica, invocó a una criatura de pesadilla que lo marcó de por vida. Un ser al que le gustó el sabor de la carne humana y pronto se ensañó con más víctimas inocentes. Esta historia realmente les dará escalofríos. ¿Se atreverán a escuchar hasta el final? Acompáñenme a descubrir el horrible secreto que se esconde bajo la universidad. Que comience el terror. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Nunca me he sentido una persona entrometida. No mucho. Solo tengo lo que mi madre llamaría una curiosidad malsana. Yo era el niño que trepaba a lo alto del gran roble del patio trasero solo para ver qué había en el nido de los cuervos. Fui el niño que cavó un hoyo en el patio trasero tan profundo que llegué a las aguas subterráneas porque estaba convencido de que había una cueva debajo de nuestra casa y quería verla. Mis padres no son pobres, pero se acercan bastante. Forman parte de ese centro perdido de Estados Unidos. La gente que trabaja 40 horas a la semana hasta que se muere, sin ahorros de los que hablar. Conseguí mi primer trabajo en un establo de caballos cuando tenía 14 años. No duró mucho. Sabía que necesitaba un trabajo porque necesitaba dinero. Así que estuve dando tumbos durante los años siguientes, lavando platos, sirviendo mesas, hasta que terminé la preparatoria. Papá fue muy duro conmigo con respecto a la universidad. Él nunca tuvo la oportunidad de estudiarla y nadie de su familia lo había hecho. Así que hubo algunas peleas sobre dónde iría yo después de la preparatoria. Fue un gran shock para mí cuando, justo después de graduarme, me llevó en coche a la universidad. Había sido compañero de clase del decano y habían llegado a un acuerdo en el que me darían una beca completa siempre que sacara buenas notas y trabajara para la universidad. Nunca me sentí un becario. En la preparatoria agaché la cabeza e hice lo suficiente para salir adelante, sacando buenas calificaciones en general. No me interesaba aprender, porque aprender no era interesante. La universidad era diferente. Tomé sobre todo clases básicas, matemáticas, inglés, historia, ciencia, pero eran fascinantes. En primer lugar, a nadie le importaba si iba o no. Dependía totalmente de mí tener éxito. Así que lo tuve. A cambio de mi educación, trabajé en seguridad e hice algunas tareas ligeras de mantenimiento. El mantenimiento era pan comido. Siempre he sido una persona que arregla todo, y la mayoría de los trabajos de reparación eran del tipo que podían resolverse con una aplicación abundante de WD-40 o grasa de codo, o ambas cosas. La seguridad era otra historia. La seguridad me daba superpoderes. El trabajo en sí era bastante fácil. Me dieron un uniforme, una placa, una linterna y mamá me regaló un martillo llavero para mi cumpleaños. No me dieron un arma. De todos modos, no estaban permitidas en el campus. Trabajaba sobre todo por las noches y los fines de semana, y doblaba turnos durante las largas vacaciones. Tenía que recorrer todo el campus 2 veces por noche, controlando los laboratorios,
el centro informático y la biblioteca. El resto de mi tiempo era prácticamente mío. Había otros 2 guardias, Jake y Al, pero hacían turnos distintos al mío. Teníamos noches de solapamiento los miércoles por la noche, en la que nos reuníamos durante 1 hora para discutir cualquier acontecimiento o cambio importante. Puede que hubiera algo de cerveza en esas reuniones, pero yo soy menor de edad y no pude probar nada. Jake trabajaba sobre todo en el turno de día, y Al hacía turnos rotativos y algunas noches entre semana. Jake era más joven. Se estaba formando para entrar a la policía local, así que se tomaba su trabajo muy en serio. En cambio, estoy bastante seguro de que Al dormía casi siempre durante sus turnos. Él era 2 años mayor que la mugre, así que se merecía su descanso. ¿Recuerdas lo de los superpoderes? Mi primera noche de trabajo, Al me dio un llavero enorme con unas 1000 llaves. Pesaba casi 2 kilos y estaba sujeto a mi cinturón con una cadena metálica muy resistente. «No pierdas ese llavero, chamaco», me dijo Al. «Ahí tienes las llaves del reino. Cualquier puerta que no se abra, no querrás entrar en ella». Mi afición laboral, lo que me mantenía despierto en aquellas largas y frías noches de vacaciones de invierno, era explorar. Cada noche me proponía abrir alguna puerta que no hubiera abierto nunca. Empezaba por la sección nueva, donde estaba la biblioteca y el centro informático, abriendo cada habitación, cada armario, haciendo un mapa en mi cabeza de dónde estaba cada cosa. Algunas noches exploraba 2 o 3 habitaciones. Otras no tenía tiempo más que para un armario de escobas extraño y apartado. La universidad es en realidad un campus bastante grande, para tener un alumnado de solo 1200 o 1300 estudiantes. Se construyó como colegio metodista en 1896 y pasó a ser propiedad del Estado en los años 30. Había 3 secciones principales: la vieja escuela, que albergaba las oficinas de la administración y algunas aulas poco afortunadas debido a la falta de calefacción y aire acondicionado central, ya que el edificio de 3 plantas no tenía ascensores. Los laboratorios eran un horror brutalista de losas de hormigón vertido y ventanas diminutas, construido en los años 70, cuando estaba de moda los edificios que parecían radiadores soviéticos. La nueva biblioteca fue perdiendo lo nuevo, construida en el boom de finales de los 90 y hecho en ese estilo único de ladrillo rojo y cristal, como todos los demás durante aquellos años. Cuando recuerdo aquellos primeros días, aquellos días de antes, pienso en lo estúpido que era. Qué ingenuo. Debería haber pensado en el invierno. Debería haber pensado en el solsticio. En diciembre de mi 2º año de universidad, había vaciado todas las habitaciones de la biblioteca nueva. Había abierto todas las puertas, comprobado todos los armarios y tenía un buen mapa mental de todo el edificio. En última instancia, fue bastante poco impresionante. No encontré ningún tesoro enterrado, ningún alijo secreto de material informático perdido o escondido en un armario olvidado. Sí encontré una pequeña y sudorosa pila de revistas porno malas en un armario del suministro del sótano. Vaqueras perversas. ¿Perversas? ¿Quién era yo para juzgar? Diciembre es una época lenta para la universidad. Después de la locura de los exámenes finales, el campus se quedó desierto y los pocos empleados que quedaban parecían perdidos. Los edificios permanecían silenciosos y oscuros bajo la brisa invernal. Tuvimos una serie constante de tormentas de nieve, pero ninguna lo bastante fuerte como para cerrar el campus. Me aseguré de que las aceras estuvieran despejadas y las entradas saladas, y por lo demás, intenté permanecer en el interior. Además, tenía la vieja escuela que explorar. El edificio principal de la vieja escuela, Downing Hall, era un edificio en forma de V de 4 plantas. No tenía ascensores. Las escaleras eran diminutas y solo estaba exento del cumplimiento del reglamento de seguridad debido a su importancia histórica. No tenía aire acondicionado,
salvo esporádicas unidades montadas en ventanas que solo podían instalarse en la parte trasera del edificio para no estropear su encanto histórico. La calefacción del edificio procedía de una enorme y antigua caldera situada en el sótano. Por lo que yo sabía, Al era la única persona que sabía algo de la caldera y debía de mantenerla en buen estado porque nunca oí ninguna queja al respecto. Pasé la segunda semana después de la semana de los finales husmeando por los pisos superiores de Dogwin Hall. No tenía mucho tiempo para explorar todas las noches, pues la nieve me daba más tareas de mantenimiento de lo habitual, pero avanzaba con paso firme. Descubrí una pequeña habitación en el desván del ala izquierda que debió de ser un antiguo despacho del decano, con un hermoso escritorio antiguo y un armario. Revisé ambos, pensando que podría encontrar algo histórico para dárselo al decano, pero el armario estaba vacío, salvo por una bufanda de lana apolillada, y el contenido del escritorio se limitaba a unos cuantos periódicos viejos y algunos formularios fiscales de los años 50. Un nivel más abajo, en la cuarta planta del edificio, encontré 2 docenas de pequeñas aulas vacías. Con mi mentalidad de lo reparo todo, comprobé que las ventanas no tuvieran cristales sueltos ni estuvieran dañadas por el agua o los roedores. Esperaba ver excrementos de rata o al menos algún insecto dañado, pero no encontré nada. Las plantas segunda y tercera eran muy parecidas, salvo que las habitaciones de la parte trasera del edificio tenían aire acondicionado y por tanto se utilizaban activamente para dar clases cuando había clases. La planta principal era la de administración e incluía el despacho del decano. Me pareció prudente no husmear en el despacho de mi jefe ni en nóminas, así que me salté muchas de estas salas. Me dirigí a la escalera del sótano. Utilicé mi llavero de superhéroe, abrí la pesada puerta y bajé. El sótano de Dogwin Hall era diferente al de la nueva biblioteca. Para empezar, era mucho más estrecho. El pasillo era estrecho y el techo bajo, con puertas que salían a intervalos regulares. Comprobé todas las habitaciones poniendo en on los viejos interruptores de 2 botones y utilizando la linterna en los rincones oscuros. Llevaba unos cuantos paquetes de bombillas de repuesto en la mochila, con la idea de sustituir las que se hubieran fundido y de paso salvar el medio ambiente. Las pequeñas habitaciones contenían sobre todo chatarra, escritorios de repuesto, archivadores llenos de papeles de 40 y 50 años, viejos adornos navideños, etc., iluminados todos con bombillas desnudas colgantes. No soy un tipo imaginativo. Supongo que soy bastante inteligente. Había sacado notas sobresalientes en mis cursos universitarios. Nunca se me ocurrió tener miedo. No pensé, estoy solo en un sótano viejo y espeluznante. Este era mi lugar, mi trabajo, mi afición. Y todo parecía tan normal. La noche del 20 de diciembre ya había llegado a la sala de calderas. El horno era una enorme monstruosidad de hierro y remaches, tuberías y medidores. Hacía un calor infernal en aquella sala e igualmente ruidosa. Sin embargo, estaba ordenada y muy limpia. Al la mantenía así porque decía que una caldera limpia te permite dormir más. La caldera se había convertido de carbón a gas en algún momento, pero el hollín había manchado las paredes de la habitación y el viejo conducto de carbón seguía abierto en una de las esquinas. No tenía intención de echar más que un vistazo a la sala de calderas. Había estado ahí docenas de veces y no había nada que ver. Solo un banco de trabajo y el propio horno. Cuando me fijé en una pequeña puerta que daba a la parte trasera y que daba detrás del horno. ¡Qué raro! Nunca había visto esa puerta. Pero de nuevo, nunca me había parado en ese lugar concreto junto al banco de trabajo y nunca había mirado realmente. La puerta era más pequeña que una puerta normal, tal vez 1,5 metros de altura. Estaba pintada del mismo color gris marrón apagado de las paredes
y era de metal, igual que las demás puertas del sótano. Me acerqué a la puerta y toqué el picaporte. Creo que el cuerpo sabe a veces cuando las cosas van mal. ¿Has tenido alguna vez esa sensación como si te estuvieran observando? Cuando sabes que estás totalmente solo y que nadie puede verte, pero sientes que te miran. ¿Has ido alguna vez a la izquierda en vez de a la derecha porque tenías la sensación de que hoy no deberías ir en esa dirección? A mí no me funcionó así. Cuando toqué el pomo de la puerta, no sentí nada diferente. No me dolía la cabeza. No se me erizaron los pelos del cuello y no oí una voz interior que me dijera, no lo hagas. El pomo giró, pero la puerta no se abrió. Miré más de cerca y vi un pequeño ojo de cerradura. Comprobé mi llavero mágico y encontré 3 posibles coincidencias. No acerté con las 2 primeras, pero la tercera funcionó. Por supuesto que funcionó. Las bisagras chirriaban como si no se hubieran usado en mucho tiempo, digamos décadas. Mi instinto de lo arreglo todo lo notó. WD-40, murmuré. Abrí la puerta de un tirón y entré en otro pasillo pequeño y estrecho. El interruptor de la luz funcionaba y la única bombilla se fundió con un chasquido. ¡Maldita sea! Entonces sí que se me pusieron los pelos de punta. Encendí la linterna y cambié rápidamente la bombilla del pasillo por una nueva. Miré a mi alrededor y vi que el pasillo era estrecho, recto, y terminaba a unos metros más adelante, en otra puerta. Esa puerta se abría fácilmente, dando a otra escalera. ¿Qué demonios?, me dije. Nadie había mencionado nunca un subsótano para este edificio. Aún se me erizaban los pelos de la nuca. Me lo tomé como los nervios del foco fundido y me dirigí a la escalera. Era una escalera normal, con un aspecto bastante parecido a las demás escaleras del edificio. Llegué al final y me encontré con otra puerta. La crucé y vi otro pasillo largo y estrecho, con puertas a ambos lados a intervalos regulares. La primera puerta a mi izquierda no estaba cerrada y se abría con bastante facilidad. Daba a un armario. Había pilas de libros de finales de los 60, unos cuantos escritorios y un trapeador decadente en su cubeta. La puerta de enfrente no estaba cerrada con llave, pero no se abría tan fácilmente. La abrí de un tirón y encontré una habitación más grande que parecía haber sido utilizada como un aula. Había pupitres, un pizarrón, diagramas anatómicos y carteles en las paredes. Todo estaba cubierto de 1 centímetro de polvo y parecía no haberse tocado en mucho tiempo. ¿Por qué alguien pondría un aula aquí abajo?, murmuré para mis adentros. ¿Cómo convencerían siquiera a los estudiantes para que bajaran aquí en primer lugar? Recuerdo que en aquel momento pensé que debería de haber descubierto, de algún modo, una salida trasera hacia la otra ala del edificio que tenía forma de V. Quizá era aquí donde se impartían las antiguas clases de ciencias, antes de que construyeran los laboratorios. Pasé al siguiente grupo de habitaciones. Ambas eran aulas, abandonadas, cubiertas de polvo y casi vacías. Lo mismo ocurría en el siguiente par y con el siguiente. Vi un total de 12 aulas en desuso en aquel pasillo y una pequeña sala de descanso, completa con una solitaria cafetera. También encontré 2 baños pequeños. No pasé mucho tiempo revisándolos, ya que las luces no funcionaban y no tenía ganas de cambiar los focos. Me puse un poco nervioso. Estaba en una zona extraña del campus y aquella noche trabajaba solo. En el fondo de mi mente no podía justificar realmente la existencia, o el despilfarro, como lo quieras llamar, de toda una planta llena de aulas sin utilizar. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con otra puerta de acero. La abrí y vi otra escalera. Esperaba que esta escalera subiera, que conectara con otra de las escaleras principales del edificio. Pero la escalera solo bajaba.
Recuerdo que fue entonces cuando empecé a asustarme. No puede ser. Es imposible que estas escaleras bajen. ¿Cómo podría alguien bajar por aquí? Escuché el eco que producía la escalera. Debería de haber mirado la hora. Debería de haberme preocupado por terminar mis rondas. Debería haber tenido hambre para comer. Debería haber corrido. Pero empecé a bajar las escaleras. Esta escalera no estaba iluminada y parecía mucho más vieja y en peores condiciones que las demás. También era larga, mucho más larga. Al cabo de unos minutos de bajar los escalones, empecé a contarlos. Cada 12 peldaños había un pequeño rellano, un giro y otra serie de peldaños. Tras 10 rellanos llegué a otra puerta. No estaba cerrada con llave y se abrió fácilmente. Las bisagras chirriaron y los ecos se apagaron como cosas perdidas en la oscuridad. Tanteé la pared izquierda en busca de un interruptor de la luz, pero no había ninguno. Comprobé la derecha y la pared era igual de lisa. Lancé la linterna a mi alrededor, pero no vi nada. Nada adelante, nada a ambos lados y nada arriba. Chasqué los dedos, escuchando el eco. Poco a poco me di cuenta de que la habitación en la que había entrado era enorme, cavernosa, posiblemente la más grande que jamás había experimentado físicamente. Me encogí un momento hacia la puerta. Esta habitación no puede estar aquí, me dije. Empecé a volver, pero también empecé a pensar en querer saber qué había ahí adentro. Di un paso adelante y otro, hasta que entré con paso firme en la habitación. Mantuve un ritmo constante contando mis pasos. Miraba por encima del hombro cada pocos metros, utilizando la luz de la puerta abierta para orientarme. Caminé despacio durante 100 o 200 metros, hasta que vi un tenue resplandor delante de mí. El resplandor se hizo ligeramente más brillante y más grande a medida que caminaba hacia él. Pasaron otros 100 metros, y otro, y 3 más, hasta que pude distinguir una pequeña bombilla de luz tenue cerca de la puerta. Aquella puerta era de un tipo totalmente distinto. Era enorme, de al menos 14 pies de alto y la mitad de ancho. La superficie era de metal negro, tachonada de remaches y pernos, montada sobre enormes bisagras. En la cara de la puerta, grabadas en metal, había palabras en una extraña escritura serpenteante que no pude reconocer. Todas las superficies estaban talladas con esa escritura o con extraños diagramas formados por líneas circulares. En el centro de la puerta había una gran cerradura de rueda de radios, y en el centro de la cerradura había un minúsculo ojo de cerradura. Sobre el ojo de la cerradura había un sigilo encerrado en 3 círculos. Miré detrás de mí y no pude ver la luz del hueco de la escalera. No podía ver nada en absoluto. Acerqué mi llavero de superhéroe a la tenue luz y hojeé las llaves. Por supuesto, había una llave pequeña y maltrecha que parecía encajar. La introduje en la cerradura y la giré. Oí un clic, un ruido sordo y un sonido procedente del interior de la puerta, como de guijarros derramándose, o de dientes secos. Saqué la llave de la cerradura y agarré los radios de la cerradura de la rueda. El corazón se me aceleraba y el sudor me goteaba en los ojos. Giré los radios hacia la izquierda, en sentido contrario a las agujas del reloj, y seguí girando hasta que la rueda se detuvo. Hubo un crack y luego silencio. La oscuridad que había detrás de mí ya no parecía vacía. De hecho, parecía abarrotada, como si hubiera un público observándome. Me aparté de la puerta y encendí la luz. Seguía sin haber nada. Un suelo seco y vacío. Me volví hacia la puerta. Agarré las grandes manillas de hierro fundido y tiré. Nada. Lo intenté con más fuerza, poniendo todo mi peso en el tirón, y en el último momento, al final de mis fuerzas, oí otro crack, y la puerta se abrió gimiendo con una corriente de aire frío y apestoso. El olor era pesado, húmedo y almizclado.
Tuve un recuerdo fugaz de cuando mi madre me llevaba al zoológico de pequeño y el olor de la casa de los gatos, con los leones. Al pensar en los leones, solté las asas y retrocedí un poco. Iluminé con cuidado la grieta negra de la puerta abierta. Vi un corto pasillo que se abría a una habitación pequeña y estrecha. Vi una silla de metal sucia y oxidada. Vi huesos. Huesos pequeños. Vi, oí u olí una forma tan negra que parecía absorber la luz de mi linterna. Vi una forma negra precipitándose hacia mí, corriendo hacia mí, llenando el pasillo, aullando y riendo y hablando con una voz que sonaba como montañas derrumbándose. Recuerdo colmillos y palabras que convirtieron mis huesos en cristal oxidado. Recuerdo plumas y una mano con demasiados dedos, enjollada con algo indescriptible, y el olor, el hedor de algo enjaulado durante mucho tiempo. Recuerdo alas. No sé cuánto tiempo deambulé en la oscuridad, solo bajo cientos de metros de roca. No había luz, no había forma de juzgar el tiempo. Mi linterna estaba muerta. También mi teléfono, e incluso las pequeñas motas de pintura luminiscente de mi reloj de pulsera barato estaban a oscuras. Me pasaba algo en la pierna derecha. Me dolía, pero no podía ver lo suficiente para averiguar por qué. Seguía oyendo a mi público. Ahí, en aquella sala cavernosa. Les grité, sentí que uno de ellos me tocaba la cara y le lancé la linterna. La linterna rebotó y traqueteó y se quedó quieta, en algún lugar en el que yo no estaba. Algo se rió. Después despotriqué y grité, pero no lancé nada más. Encontré la puerta después de horas o días después de arrastrarme. No había luces en el hueco de la escalera. Tras lo que me parecieron años de escalada, me arrastré hasta aquel primer pasillo olvidado. Me corté los dedos con los restos aplastados de las bombillas que había metido en mi mochila. Me arrastré por el pasillo y llegué a la siguiente escalera. Subí por ellas y finalmente salí a la sala de las calderas. Cuando salí tambaleándome de Downing Hall, 2 días después de haber entrado, me encontré con la tenue luz del día de invierno y con la presencia de la policía. Habían encontrado a 5 personas muertas en el campus y en sus alrededores. Todas habían sido brutal y salvajemente asesinadas, con los cuerpos abiertos y sin vísceras. Las marcas de los dientes sugerían la presencia de un animal salvaje, pero las escenas del crimen y la posición de los cuerpos también mostraban cierta inteligencia. También estaba la escritura, grabada en la carne cuando aún no era carne muerta. La policía no quiso hablar de la escritura. La policía tampoco quiso hablar conmigo. Al menos no después, porque cuando me vieron salir a la luz del día, cubierto de sangre, supusieron que yo era el autor. Rápidamente cambiaron de parecer cuando los médicos señalaron mi estado: la deshidratación, la conmoción cerebral y el evidente estado de shock. Los policías hicieron muchas preguntas y yo respondí lo mejor que pude. Les hablé de la puerta de la sala de calderas. No pudieron encontrarla. Me enseñaron la pared lisa y desnuda por la que me había arrastrado, aturdido y destrozado. Mis huellas se detuvieron en aquella pared. 2 policías intentaron atravesar la pared en ese punto, solo para encontrarse con ladrillo viejo y tierra más vieja después. Los policías querían saber de dónde procedían las largas plumas negras, adheridas a mi ropa por la sangre seca. Yo no lo sabía y no quería saberlo. Ni los policías, ni los médicos, ni nadie volvería a mirarme. Las cicatrices de mi cara, la escritura profunda y desgarrada, no era una visión que la mayoría quisiera ver. Estaba marcado. Lo que había dejado salir, lo que había matado y devorado a 5 personas, y una semana después, a 6 más, me había marcado. Marcado como amigo. Y así concluye esta aterradora historia. Un terrible secreto oculto bajo la universidad que cobró varias vidas inocentes. Un misterioso ser surgido de las sombras
que marcó de por vida a nuestro protagonista. Estoy seguro que tras escuchar los escalofriantes detalles, más de uno no podrá dormir esta noche. O tal vez alguno ya sintió que no está solo en la oscuridad. Si esta narración logró erizarles la piel e inundarlos de terror, no duden en dejar su like, compartirla con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse futuros episodios. Ayúdanos a difundir la pasión por lo macabro y lo terrorífico. Antes de despedirme, quisiera hacerles una pregunta. ¿Será que esta criatura solo habita en la universidad? ¿O tal vez algún secreto oscuro se esconde mucho más cerca de ustedes de lo que creen? Compartan sus teorías en los comentarios. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.